Bienvenidos al Arte de Juzgar, un programa de Plataforma Electoral, el canal por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy María Amparo Hernández Choncuy, magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña Patricia Arriaga Jordán, una mujer que ha hecho de su carrera una vida detrás de las cámaras, detrás de las pantallas. Hoy está frente a una cámara y quién mejor que ella para explicarnos quién es Patricia Arriaga Jordán. Bienvenida, Patricia, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mari, el honor es mío y pues ¿qué te puedo decir? Llevo muchos años trabajando en televisión y cine. Empecé en la televisión con un programa que marcó la historia de la televisión en el mundo, que fue Plaza Sésamo. Empecé como asistente de producción, tenía 19 años y el aprendizaje de Plaza Sésamo fue enorme. Primero me entrenaron los grandes en Nueva York, y por grandes me refiero a Jim Henson, a John Gans Cooney, porque éramos los primeros que hacíamos una producción internacional de Sesame Street. Y nos enseñaron que para los niños se les destinaba los mayores recursos, toda la creatividad, todo lo más profesional, aunque fuera una producción para niños. Y digo aunque porque aquí en México veníamos de Chabelo, de una serie de producciones, sí no malas, porque eran unas producciones de estudio, pues no le invertían a esos programas lo que estaba invirtiendo Plaza Sésamo en los niños. Y de ahí me fui a hacer investigación y a hacer otras cosas, porque no había qué hacer con la televisión para niños en México. No había salida. Plaza Sésamo fue una coproducción de Televisa con Children's Television Workshop de Nueva York, que aquí se llamaba Taller de Televisión Infantil, y en el momento en que se terminaron las 2 primeras temporadas de Plaza Sésamo, todos quedamos fuera. Me dediqué a hacer investigación para niños. Nos acusaban de muchas cosas, eran los años 70, la época del echeverrismo y la izquierda, y cómo leer el Pato Donald, y en fin, todo un movimiento entre los estudios de la comunicación, y se nos acusaba de muchas cosas de quienes trabajamos en Plaza Sésamo, ciertamente de ser agentes del capitalismo. Y ahí, tratando de desmentir y entender qué era lo que movía la televisión, acabé haciendo un doctorado en economía política, de las pocas personas dedicadas al estudio de la televisión desde el punto de vista de la economía política, y acabé en Nueva York, estuve en Naciones Unidas trabajando, y a cabo de varios años decidí que extrañaba la televisión y regresé a hacer televisión a México, a Canal 11. Estuve primero como directora de arte en Canal 11 y posteriormente Alejandra Layú me invitó a armar la barra infantil, a hacer una propuesta innovadora de la televisión pública para los niños de México. Y junto con un equipo muy grande de colaboradores creamos lo que eventualmente fue 11 niños, y empezamos por una producción que se hizo un parteaguas en la televisión para niños en México, Bisbirige, que fue darle cámaras y micrófonos a los niños y ponerlos a ellos frente a la cámara. Una televisión que se le olvida de sus niños. La televisión pública, Canal 11, los rescató y los puso a las cámaras y nos hizo las vidas de los niños importantes, y las conocimos desde los niños que vivían en condiciones de pobreza extrema en las costas del país hasta los niños de Santa Fe que vacacionaban en San Diego, y ese es el panorama de la niñez de México que dio Bisbirige, un programa entretenido, cálido, bien producido,
Y de ahí nos seguimos con varias producciones más para niños. Eventualmente salí de Canal 11, puse mi productora y he hecho muchas producciones. Entre ellas puedo distinguir dos grandes áreas. Una que es la ficción, este boom ahora de las series dramatizadas de televisión, que empezamos con Canal 11, en este caso con Fernando Sariñana, que era director entonces, a replantear la importancia de la ficción en la televisión pública, de las series dramatizadas, básicamente por un problema. Canal 11 se estaba convirtiendo en un medio de viejos y de niños muy pequeños, y en medio no teníamos público, porque los jóvenes estaban viendo series dramatizadas. Y Fernando dijo, vamos a conseguir los recursos y vamos a hacerlas. Entonces empecé a trabajar ahí, y por otro lado, de una manera muy extraña, porque siempre he dicho que la historia no es lo mío, he acabado haciendo producciones históricas. El asesinato de Pancho Villa, Mujeres X, Porfirio Díaz, en fin, Leona Vicario, toda una combinación de historias contadas desde el punto de vista de la historia, pero haciéndolas atractivas a un público contemporáneo. Has hecho de todo, niños, adultos, historia, ficción. ¿Cómo incursión, qué es lo que te lleva a dedicarte a las pantallas, a la pantalla chica, a la pantalla grande? ¿Qué te lleva en tu vida a dedicarte a hacer este tipo de producciones? Es una pregunta realmente muy buena porque es muy difícil saber uno quién es y de dónde viene. Cuando creas un personaje, lo primero que haces es quién es y de dónde viene. Cuando le preguntan a uno quién eres y de dónde vienes, cuáles fueron las influencias, qué es lo que lo lleva a uno a hacer lo que uno hace. Y justo hace unos meses decidí recuperar el archivo fílmico de mi familia, porque mi papá nos filmaba todo el tiempo con cámara Super 8 milímetros. Entonces lo mandé a Los Ángeles, fue toda una historia y me di cuenta que eran horas de material filmado, y vi el trabajo de mi papá que nos ponía a nosotros, si no era ya apaga las velitas y ahora entra, no, hacía coreografías y entonces nos ponía y luego bajaba nada de luces y luego se encendían las luces y él estaba con la cámara y luego cortaba y ya se encendía una velita y luego otra y era como un montaje. Y luego hay una que me encantaba que era una caja grande y eran mis regalos de cumpleaños, y de la caja salían niños y niñas, porque claro, él cortaba y salía uno, y cortaba y se metía y volvía a salir. Y justo le decía a mi hermano Guillermo que tendríamos que darle el crédito a mi papá, porque crecimos, somos 4 hermanos, pero crecimos viendo a mi papá con una cámara. Crecimos viendo a mi papá haciendo sus supers de diciembre de 1954, Navidad, o sea, haciendo toda una producción que después nos juntábamos en un proyector que tenía y las veíamos, y claro, duraban 4 minutos, lo que durara un rollito de 8 milímetros, y la que sigue, y siempre lo veíamos. Entonces yo creo que es justicia decir que pues sí crecí viendo que mi papá filmaba, registraba, contaba las historias, porque no era nada más el registro de los eventos, era la producción del evento para que tuviera una pequeña narración ahí dentro. Y por otro lado, pues bueno, la pasión por contar historias, supongo. Lo que a mí me dicen es que siempre tuve muñecas porque era la única niña, nunca jugué a las muñecas, pero jugaba a la maestra. Y entonces sí las bañaba y siempre las tenía muy limpias y las sentaba y les contaba historias. Eso es, digamos, al fin y al cabo lo que hago en la pantalla grande y también en la pantalla chica, que no hablé de la experiencia en cine, pero bueno, pasé de la televisión a cine y es lo mismo, es contar historias. Qué interesante, Patricia. Lo traes de casa. Lo traigo de casa. Lo traes de casa. Contar historias. Ahora que mencionabas contar historias, pensaba yo en lo que hacemos nosotros los jueces. Los jueces, a diferencia de ustedes, no, lo digo al revés, ustedes tienen un privilegio que nosotros difícilmente tenemos. Tú decides qué historia quieres contar, cómo la quieres contar y con qué formas, con qué elementos gráficos, visuales, auditivos la quieres contar. Nosotros los jueces no podemos decidir, en términos generales, no podemos decidir qué juicios queremos resolver.
Nosotros tenemos una obligación que viene desde nuestra norma fundante, que es la Constitución, de resolver todos los juicios, todos los litigios que llegan y tocan nuestra puerta, en un sentido o en otro, diciéndoles que no tienen nada que hacer ahí, pero nosotros tenemos que resolver todos los juicios que se nos presentan. Yo no puedo como juez escoger qué casos quiero decidir y cuáles no quiero decidir. Ciertamente, con el paso de los años, uno como juez va desarrollando una habilidad más que nada de orden intuitivo para decir, este juicio todos los tengo que resolver, pero en este le quiero dedicar más tiempo, quiero ser más elocuente en mi decisión, quiero ser más narrativa en mi exposición o quiero ser más pedagógica en lo que estoy tratando de explicar, pero no tenemos ese privilegio que tú tienes, que tú, los productores tienen, los creativos tienen de decidir qué quieres contar. ¿Qué te lleva a ti a decidir o qué ves en una historia que dices, esta historia yo la quiero contar? La quiero contar en pantalla chica, la quiero contar en pantalla grande y la quiero contar así. ¿Qué ves en una historia que te hace tomar una decisión de producirla y hacerla realidad? Pues mira, es muy interesante lo que señalas porque realmente no lo había pensado nunca, que ustedes tienen que, a ustedes les llegan las historias y nosotros tenemos que encontrar las historias y que ustedes no las pueden seleccionar y nosotros sí. Hay una manera diferente de trabajar cuando trabajas para televisión de cuando trabajas para cine, porque la televisión, que es un medio despreciado por la academia, por los intelectuales, por los educadores, aún ahora es un medio profundamente despreciado. Se ve como un medio menor y sin embargo 60 millones de mexicanos ven televisión todos los días y nadie le pone la atención que debiera tener. Lo que pasa con la televisión es que tú produces para ciertas personas, para un público en particular. En el cine no aquí. Estados Unidos ha hecho una industria del cine porque producen para sus públicos. ¿Por qué público quieren ir? Por niñas de 15 años, haz la película de niños de 15 años. Estoy hablando de una producción comercial, estoy hablando de un cine de arte que es otra propuesta. Entonces, lo que te hace la televisión es saber conocer a la gente, conocer a tu público. Y en función de ese público al que quieres llegar es como vas pensando las historias. Digamos, esa es la parte de estrategia. Y hay una parte inconsciente que no sabe uno por qué salen las historias o qué es lo que a uno le atrapa. Por ejemplo, hace 20 años que yo viví en Nueva York, salió en el New York Times un reportaje de un hombre que era el encargado de una cárcel. Y él decía que era muy fácil saber quién era culpable y quién era inocente. Cuando llegan a la cárcel, los inocentes no duermen, gritan, pasean por la jaula, iba a decir, por la cárcel todo el tiempo, por la celda, están inquietos, quieren hablar con su abogado, quieren hacer más llamadas. Sin embargo, los criminales duermen profundamente, decía él, duermen hasta 3 días y no pueden despertar. Yo pensaba, claro, ya se acabó el secreto, se acabó el huir, se acabó, ya todo el mundo lo va a saber, el cargar la culpa o lo que haya sido. Yo la recorté y la tengo guardada y cada vez que hago algo digo, quiero meter esa historia, quiero meter eso y te lo comento porque es de lo que me estás hablando precisamente. Entonces es en la vida, en la prensa, en la naturaleza humana, toda la literatura que se ha escrito. Conocer los griegos es fundamental para poder estructurar las historias porque al fin y al cabo lo que hacemos es encontrar un drama humano, lo que sea, y crear los ganchos y los elementos para que el público se pueda identificar y pueda engancharse para querer saber de ese drama humano. En televisión es crítico, porque si no le cambian, compites contra 200 canales. En cine es diferente, porque una vez que la gente compró el boleto, es muy raro que se salgan. Y ahí, desde que entran, ya los tienes, te puedes dar el tiempo de establecer una circunstancia, un personaje, contar una historia de una manera. En televisión tienes los primeros 20 segundos para enganchar a tu público. Y lo que buscas en la televisión es que cuando llegue el corte comercial, corran por las palomitas y les digan, ¿me avisas cuando regresan?
Ahora está cambiando la manera de ver televisión, pero digamos son las dos formas diferentes. Me quisiera detener un poquito en la parte que dices de televisión. Hay algo que a los que vemos televisión, y me llama la atención que insistes en la parte de que sigue siendo despreciada. Yo advierto que la televisión está tomando como una renovación, se está cambiando la forma de hacer televisión, hay productos muy frescos, muy llamativos, y el tener estas nuevas formas de televisión me ha llevado a tener una inquietud desde hace algunos años que no puedo evitar no preguntarte sobre eso ahora que estás aquí con nosotros. Y es algo que creo que a lo mejor también pasa en cine, pero te lo voy a preguntar desde el punto de vista de la televisión. Yo no sé qué hacen los productores, no sé si son los creativos, los escritores, si es cómo mueven las cámaras, no me queda claro qué es lo que hacen, pero logran muy bien una cosa: que simpaticemos con personas que en la vida hubiéramos simpatizado, que hasta desarrollemos afecto por un personaje que sabemos que mata, que destaza personas, que traiciona. Pienso, por ejemplo, un personaje de la televisión clásica contemporánea, un Tony Soprano. Sabemos todo lo que hace, sabemos cuánta gente mata, sabemos la forma en que conduce sus negocios, y a pesar de eso desarrollamos cierta empatía, nos preocupamos de cuando está hospitalizado, no queremos que le pase nada malo, no queremos que lo atrape la policía, que lo lleven a la cárcel. Nos enganchan de una manera en la que se genera no sé si la palabra es un bonding entre el espectador y el personaje. Y no sé cómo logran eso, pero desde que lo advierto, yo pienso en mi trabajo como juzgador. ¿Qué hace un productor? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aprender de ustedes para con esa misma capacidad, desarrollar esa capacidad para que cuando alguien lea mi decisión o cuando alguien conozca mi decisión, lo enganche? ¿Qué es lo que hacen con su espectador, que en mi caso sería pues mi auditorio, que por supuesto no es un auditorio masivo como el de ustedes, es un auditorio muy reducido, que ese es todo otro tema? ¿Qué recursos podemos nosotros abrevar de ustedes para también enganchar así a nuestros auditorios? A veces nuestro auditorio es el abogado, las partes, a lo mejor podemos hablar de un auditorio un poco más amplio. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen que terminamos casi queriendo a sus personajes? ¿Quieres que te suelte todos los secretos? A lo mejor. Pues mira, ¿qué es lo que hacemos? Como en realidad esto es trabajo primero del escritor y segundo te diría del actor y del director. Porque si tú tienes un Tony Soprano y no tienes ese espléndido actor, que es como un oso grande que quieres abrazar, si Tony Soprano hubiera sido uno muy nervioso, muy tenso, ya sabes, wiry, como dicen los americanos, no sé si lo hubiéramos querido tanto. Entonces, ahí que no te podemos ayudar porque ustedes el casting ya les llega, no lo pueden decidir. Y cuando tú ves al actor que vas a escoger, tienes que saber, como director, como productor, qué es lo que quieres. ¿Quieres que transmita vulnerabilidad? ¿Quieres que transmita fuerza? Porque como decía Goethe, pues todos somos asesinos, dependiendo, cuando nos den la oportunidad o dependiendo de las circunstancias. Porque uno dice, ay no, qué barbaridad, cómo mató, y piensa uno, si yo hubiera estado en una circunstancia similar, también lo hago, porque depende del contexto y la circunstancia, que es el segundo elemento que manejamos, es ver a estos personajes atrapados o determinados por sus circunstancias, que tratan de salir o están en esta enfermedad y en este ciclo donde no pueden salir más adelante, lo cual los hace vulnerables y cercanos a uno. Si viéramos a Tony Soprano únicamente matando, no lo querríamos. Pero cuando ves a Tony Soprano en el psicoanálisis y que tiene ataques de ansiedad, lo hacemos humano. Y todos nos identificamos con situaciones difíciles, donde a lo mejor somos malas personas. Sin embargo, esta parte vulnerable, personal, yo siempre cuando veo al peor asesino digo, pero tiene una mamá que lo quiere por encima de todas las cosas, a pesar de que sea un asesino terrible y que puede uno sentir, pienso muchas veces en las mamás, vergüenza,
dolor ante el hijo o la hija. Digo, pero en el fondo los quieren, uno quiere a los hijos. Si les salen uno mal, pues ni modo, trata uno de enderezarlos, que es una escena muy fuerte en esta película de Sean Penn, donde con 2 amigos matan en el bosque, no recuerdo ahorita el nombre, y están condenándolos a muerte, porque es una muerte a una pareja de novios en un bosque. Y los condenan a muerte, y la mamá va con la foto del hijo de 6 años diciendo, pero es que es mi niño, o sea, mi niño, por favor vean la buena persona que hay ahí dentro. Eso es lo que hacemos, hacerlos humanos y que la gente se pueda enganchar con esa parte humana, porque cuando tú ves que al padrino lo matan y uno está angustiadísimo porque va a vivir o no, deberíamos de pensar que bueno, que maten al padrino, pero tienes un Marlon Brando espléndido, es una historia de familia, donde es una familia que trata de salir adelante con una serie de reglas. O pensando ya en un extremo, en Charlize Theron, en esta película Monstruo, de la mujer que es una asesina serial, y ves que quiere que la quieran, ves que está a la deriva, es un alma perdida, que acaba uno identificándose con ella. Patricia, ahora que decías esto de, pues nos llegan nuestro casting, hay muchas diferencias entre tu trabajo y el nuestro. Tú escoges tus personajes, tú escoges tu historia, haces casting para ver a tu actor, tienes cualquier cantidad de elementos gráficos. Nosotros, en cambio, pues como decía un poco al principio, yo no puedo escoger qué historias quiero contar, qué juicios quiero resolver, yo no puedo escoger mis personajes, yo trabajo con verdades, tú trabajas generalmente con ficciones, hay muchos elementos de contraste, pero no obstante, por todo lo que nos dices, creo que sí hay estos vasos comunicantes de los que tenemos mucho que abrevar quienes nos dedicamos a juzgar. Y me llamaba mucho la atención ahora lo que nos respondías. Casi toda tu respuesta regresabas constantemente al tema del personaje, al tema de cómo se desenvolvía el personaje, a la psicología del personaje, a las vulnerabilidades del personaje, y reflexionaba mientras lo hablabas en torno a algo que creo que es un tema muy sensible y muy pendiente de la justicia, y no hablo de la justicia mexicana en particular, ni de la justicia electoral en particular, sino en general de la justicia de quienes nos dedicamos a resolver conflictos que son conflictos humanos, es que creo que no ponemos la suficiente atención en los personajes. Estamos más enfocados a ver el problema y casi creo que incluso descontextualizado, sin preguntarnos mucho por qué se desenvolvió el problema, cómo es que el problema surgió, de dónde surgió, y si no vemos tampoco mucho los contextos, creo que también olvidamos mucho los personajes, y no solo los personajes, todo lo que eso implica, ¿no? Todas las historias detrás del personaje, y quizá, por supuesto, esto no es ningún diagnóstico, pero creo que a lo mejor eso tiene mucho que ver en que nuestro trabajo se perciba socialmente como una tarea técnica y fría, desconectada de muchas otras cosas, porque en el afán de ser muy técnicos o muy peritos en leyes, esto es legal o no es legal, sin fijarnos mucho en los contextos que van cambiando mucho las cosas, y por supuesto en las razones de cada uno de los personajes. No escogemos a los personajes ni escogemos los dramas, pero ahí están. Pero fíjate, cuando nosotros escribimos algo, o lo dijimos, lo producimos, hay un punto de vista, que es un poco de lo que estás hablando. Yo te puedo, por ejemplo, yo iba a ser Maximiliano y Carlota. Entonces Maximiliano, todo el mundo iba a adorar a Maximiliano porque era una buena persona, porque lo echaron de allá, porque no le dieron el trono, porque le dieron porque hizo muchas cosas por México, porque amaba a los indígenas, lo que tú quieras. Sin embargo, y dije, yo lo voy a hacer. ¿Y quién va a ser el malo de esta película? Benito Juárez. Si yo estoy contando todas las vulnerabilidades de Maximiliano, quien lo mata, pues es el malo de la película, a fuerza. Dije, ¿y yo qué voy a hacer si yo soy juarista? Si yo sí creo en los valores republicanos. Entonces, es un poco lo mismo de lo que estás diciendo. Es muy complicado dar el contexto, pero también el punto de vista, porque no los contextos son neutros, los contextos también vienen cargados de historias personales, sociales, etcétera. Qué interesante. Sí, creo que tenemos mucho que transitar para aprender los jueces a ver esos contextos. Claro, tenemos
nos caracterizamos por tener que ser neutrales, pero creo que ser neutrales no está reñido con conocer mejor los contextos en los que se suscitan los problemas para que nuestras decisiones sobre cómo creemos y cómo decidimos esos problemas pues puedan entrar en esto que ustedes hacen muy bien, de entrar en comunicación efectiva y hacer contacto con sus auditorios, en nuestro caso con las partes en conflicto. ¿No? Y habría que hacer algo conjunto también. Todas las historias que ustedes tienen son una mina de oro para nosotros. Historias, hay muchas que valen la pena contar, que es imagino. lo que tú haces. Patricia, se nos empieza a acabar el tiempo. Nos traes un presente. Sí. ¿Nos puedes hablar de tu presente? Sí, les traigo Mujeres X, que es un mediometraje que hice para la Comisión para los Festejos del Bicentenario en la Ciudad de México. Y es la historia de las mujeres que no sabían firmar y firmaban con una X y que apoyaron la causa de los insurgentes. Y se los traigo porque es un juicio. Estas mujeres fueron juzgadas y estas mujeres fueron condenadas. Y entre ellas está la historia de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, que fueron mujeres letradas de la insurgencia, que también fueron juzgadas y también fueron condenadas. Y me pareció que era un regalo apropiado y se los quiero dedicar al arte de juzgar con mucho cariño y agradecimiento, porque pues me parece muy importante lo que hacen, por un lado. Y por otro lado, creo que si hiciéramos más los cineastas junto con ustedes o la gente de televisión, Estados Unidos tiene todo un género sobre y padrísimo. Justicia, justicia y ficción o justicia y reportajes, en fin, hasta donde lo quiere uno llevar como ficción o quedarse en la vida real. Y hay un conocimiento de cómo opera la justicia en Estados Unidos, ficcionada, si tú quieres, pero nosotros no conocemos nada y la televisión es fundamental para ello. Mujeres X. Entonces el título viene por la firma. Exacto. Firmadas Era la cocinera de con Leona Vicario, las tortilleras que cuando llegaron los soldados los envenenaron la masa, hicieron tortillas envenenadas para los... Una exacto. última pregunta, Patricia. ¿Por qué decidiste contar esa historia? Pues porque nadie la contaba. De esas mujeres. Pues porque nadie cuenta esas historias de estas mujeres que hicieron la independencia también. La independencia está como si hubieran sido estos hombres y dos señoras, y un chorro de hombres y soldados y militares y en fin, ¿no? Y las mujeres como no existentes. ¿Lo pongo aquí? Claro. Gran obsequio. Toca creo que los temas más sensibles a los que nos estamos dedicando hoy en día, los tribunales electorales. Hacer visibles también a las muchas mujeres que están detrás de muchas historias que no se han contado a través de sus miradas. Exacto. Muchas gracias, Patricia. A ti, Mari, muchas gracias. Estuvimos con Patricia Arriaga Jordán. Estamos muy honrados con tu visita, una gran experta en televisión. Este es un programa para una de las modalidades nuevas de televisión, que es televisión por internet, que también tiene todo un debate detrás. Te agradecemos mucho aceptarnos la invitación, compartirnos tu experiencia. Estuvimos viendo en las imágenes muchas de tus creaciones. Me quedo con muchas preguntas que no te pude hacer y nada más para recalcar. Has trabajado para todo tipo de auditorios. Niños, grandes, adultos. Me faltan los adultos muy mayores, que ahora quiero hacer algo. Ah, padrísimo. Historia, ficción, drama, padrísimo. Una mujer muy completa en todos los sentidos, con una trayectoria padrísima. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos en El Arte de Juzgar, una conversación deliciosa con Patricia Arriaga Jordán. Muchas gracias.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.